sempre és un privilegi poder ser-hi aquí. Sempre em porta remembrances i records molt especials, així que estic molt content. Segur que l'església actual ja no és la que jo coneixia quan tenia 21-22 anys, i els que eren de la meva edat ja comencen a ser una mica tan grans quasi com jo, però alguns més grans, ja veig aquí cares, però com a mínim estem molt contents de poder ser-hi. Mireu, germans, dues lectures us puc proposar i són per meditar en la paraula del Senyor. N'hi ha un fet que a l'Empar i a mi ens ha, si no trasbalsat, ens ha donat molt que pensar. Al llarg d'un ministeri tan ampli a nivell pastoral, doncs un ha tingut molts companys en la fe, pastors, i ens va sorprendre un d'ells, molt estimat, que en un moment determinat, ja en la part recta final de la seva vida, i ell ho sabia, que directament ens va fer una confessió que ens va deixar realment molt parats. Em vas dir, m'ho deia a mi, vols dir, Antoni, que ha merescut la pena la meva vida al servei del ministeri pastoral? I ens va deixar molt perplexa, perquè aquest germà és un germà digne de respecte i digne de tindre'l en compte. Era, ja està, fa molts anys en la presència del Senyor. D'aquí ens ve aquesta primera lectura. La primera lectura la trobarem, que jo us dic, en Primera de Reyes, capítulo 19, y unos simples versículos. Dice, y Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había degollado todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a comunicar a Elías, que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no hago contigo lo que les has hecho a ellos. Elías se asustó y emprendió la huida para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Luego siguió por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta ya, Señor. Quítame la vida, pues yo no valgo más que mis antepasados. Se echó bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró y a su cabecera vio una torta de pan cocido sobre piedras calientes, junto a una jarra de agua. Comió, bebió, volvió a acostarse, pero el ángel del Señor lo tocó de nuevo y le dijo, levanta y come, porque el camino se te hará muy largo. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó durante 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Aquí tenemos el relato de un hombre extraordinario. Elías, no en balde, es considerado para el pueblo de Israel como uno de los grandes profetas, y en el imaginario del pueblo de Israel llegan tan lejos que cuando Jesús pregunta, esta mañana predicaba yo sobre este pasaje, ¿qué dice la gente acerca de mí? Algunos le dicen que eres Elías resucitado. Es decir, que el impacto de Elías como personaje fue todo una notoriedad increíble. Elías se enfrentó directamente al pueblo de Israel, y de Elías tenemos aquella célebre frase, ¿hasta cuándo andaréis titubeando? La palabra que utiliza la palabra de titubeo es el balanceo del borracho, apenas se ven, pero ya en la calle, pero tiempo atrás veíamos ese que piso, que no piso,
¿Hasta cuándo andaréis titubeando? ¿O servís a Dios o romped con él? Elías se enfrentó al pueblo de Israel. Pero Elías se enfrentó a las instituciones, a la monarquía, y se enfrentó directamente a un rey que fue exitoso, pero que fue un rey perverso, casi ateo, y que estaba en contra del Dios de Israel. Y con este rey Elías tuvo amenazas, discusiones y actuaciones realmente increíbles. Ahí es donde vimos, os recordaréis a Elías orando para que no lloviera, y no llovió durante cerca de 3 años. Ahí vemos a Elías enfrentándose al rey, vemos a Elías como fustiga al rey porque por avaricia había robado la viña de un pobre hombre que era colindante con alguna de las jardines del rey. Un hombre, Elías, tremendo. Perseguido, se marcha fuera del territorio y va a parar a un territorio lejano donde una viuda, al saber que es profeta, lo acoge y se come lo que tiene la viuda. Y la viuda se queda desconcertada. Si esto era para mi hijo y para mí, ¿te lo comes tú? Pues nos moriremos. Y Elías dice, no moriréis, el aceite no te faltará, ni te faltará la harina. Estoy recordando para que veáis el prototipo de este individuo. Muere el hijo de la viuda y al final la viuda dice, profeta, me has traído la maldición. Y Elías dice, no, y resucita al niño. Este hombre, que se había enfrentado a 400 sacerdotes de los dioses que la reina consorte Jezabel había traído en Israel y que se habían hecho muy poderosos, este hombre que había propuesto un disparate a todas luces desde la lógica: matemos 2 grandes novillos, hagamos 2 altares, reguémoslo con agua, hagamos una gran reguera para que el agua corra y se mantenga. Y recordad que no había agua porque llevaba 3 años sin llover. Y se enfrenta a los Baales con su ironía. Gritad más fuerte, que tal vez está durmiendo vuestro Dios. ¿Recordáis? Y al final ora: Señor Dios de Israel, demuestra ahora que tú eres el Dios de Israel. Y efectivamente cae el fuego que no solamente consume la carne, sino las piedras, el agua, y se demuestra quién. Bien, pues Elías, esa misma noche, recibe un mensaje de la reina consorte: mañana estarás tan muerto como los profetas que tú has mandado matar. ¿Y qué hace Elías? Sale corriendo. Tiene miedo. Estoy hablando, hermanos, de un gran hombre de Dios. Ejemplo para nosotros en la Biblia. Tiene miedo. Y busca la huida. Y llega un momento que la huida es tan tremenda que quiere huir hasta de la vida. Aquí me quedo y mátame ya, que me quiero morir aquí, no quiero seguir adelante. Llega un momento en la vida de todos los creyentes, no solamente de los líderes, en que podemos plantearnos si tiene sentido nuestra fe, si no merece la pena huir, si no merece la pena dar un carpetazo y decir se acabó, si no merece la pena, en definitiva, renunciar a corajes antiguos, a historias pasadas, a fidelidades que ya parece que no tienen sentido mantenerlas. Llega el momento que tal vez más de uno de nosotros, si tuviéramos el valor y el coraje adecuado, como Elías, nos atreveríamos a plantearnos: tal vez he fracasado. Y como nuestro hermano pastor, ¿mereció la pena, Antonio, mis 40, 50 años de ministerio pastoral? ¿Mereció la pena? La historia de Elías continúa
y solamente el retazo que os quiero poner ahora es el nexo que nos va a unir con el segundo texto del Nuevo Testamento. Recorridos esos 40 días y sus 40 noches, Elías llega a la falda del monte en donde Dios se reveló al pueblo de Israel, en donde Dios le había dicho a Moisés cuál era su nombre, el incógnito nombre, Yahvé, Yahvé, que decimos nosotros. Yo soy el que soy, yo soy el que seré, yo soy. Ese es mi nombre. Y Elías llega a ese monte donde Moisés había estado cara a cara con Dios. Es como volver al inicio de la fe del pueblo de Israel. Es como volver a los orígenes de la fe. Elías necesita encontrar una razón de la fe que hasta ahora no le está satisfaciendo. Y vuelve a los orígenes, a aquel célebre Shema Israel. Recuerda lo que Dios hizo por ti. Elías sube al monte, encuentra una cueva y se refugia en ella. Sabéis la historia. Viene un gran huracán y Elías cree, tal vez ahí está Dios, pero no estaba Dios en el huracán. Una tormenta de rayos, pero no estaba Dios en la tormenta. Y de pronto, como una especie de silbo apacible y penetrante, llena la cueva y llena el espacio. Y Elías dice, ahora pasa Dios. Recupera la esencia de su fe. Recupera el contenido de que fe no es más ni menos que estar delante de Dios. De que no son ritos, de que no son palabras, ni siquiera hechos portentosos. Recupera que el sentido de la fe es comunión con Dios, y la comunión con Dios está basada en un silbo de amor. El amor, palabra clave, palabra importante, palabra decisiva. Y Elías descubre en la vejez de su vida, cuando ya había hecho un ministerio espectacular, descubre lo que tal vez había olvidado o no había descubierto. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de armonía. Dios es un Dios que nos busca y nos reclama. Y ante Dios hay que dar una respuesta. El segundo de los relatos que quiero traeros se encuentra en el Evangelio de Juan y en el capítulo 6. Es un texto que de alguna manera está unido al relato de Elías en varios elementos. Yo no sé, últimamente no sé el estilo de predicaciones que habéis tenido desde el púlpito o en este templo, pero yo particularmente creo que los textos del Antiguo Testamento nos sirven si hacemos la relectura pertinente desde los textos del Nuevo Testamento. Yo me defino novotestamentario, me defino cristocéntrico. Y me defino como que es Cristo que tiene el gran mensaje de la revelación. Por lo tanto, todo el Antiguo Testamento se tiene que reenfocar, redescubrir y estudiar a la luz de Jesucristo. No todos están de acuerdo y hay quienes ahora estamos otra vez en esa ola, parece que vuelven a considerar los personajes del Antiguo Testamento y les son imprescindibles el Antiguo Testamento. Yo no sé si ese Dios de justicia y de venganza del Antiguo Testamento no ronda la mente de algunos y prefieren ese Dios al Dios de Jesucristo que perdona y que ama. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, encontramos que Jesús está hablando y dice una cosa tan fuerte. Bueno, vamos a leerlo. Evangelio según San Juan, versículos 41.
los judíos comenzaron a criticar a Jesús porque había dicho que él era el pan que había bajado del cielo. Decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo se atreve a decir que ha bajado del cielo? Jesús replicó, dejad ya de criticar entre vosotros. Nadie puede creer en mí si no se lo concede el Padre que me envió. Yo, por mi parte, lo resucitaré en el último día. Es importante la propuesta que hace el Señor Jesucristo. Vamos a establecer una relación. Acababa Jesús de haber hecho la multiplicación de panes y de peces. Las multitudes iban tras él. Primero porque comían, pero segundo porque era espectacular la manera de hacer del Señor Jesús. Ese es el Dios que queremos, el Dios del espectáculo. Algo que parece que hoy está calando también en la mente de muchos creyentes. El Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo soluciona, el Dios que hace portentos. Me seguís porque habéis comido. Y en cantidad de personas tan grandes que dice 4.000 sin contar mujeres y niños. Como siempre, las mujeres y los niños no contaban, ¿para qué contarlos? Pero se supone que eran muchos más. Este sí que es Dios. Este sí que nos interesa. Pero de pronto el Señor Jesús cambia y dice, os estáis equivocando. Vais por una fe que no es la que yo estoy pidiendo. Y dice rotundamente el Señor Jesús, si no me coméis a mí pan del cielo, no entraréis en el reino de los cielos. Suena fuerte, si no me coméis a mí. De hecho, ese texto fue utilizado en Roma por el Imperio Romano para desprestigiar a los cristianos. Es que son carnívoros, que se comen entre sí, es que no vayáis allí en fin, que os pegan un mordisco, esta gente es peligrosa. Bueno, Jesús automáticamente aclara qué es lo que está diciendo. Mis palabras, dice él, son vida, mis palabras son espíritu. Mis palabras no se tienen que materializar comiéndome. Ojo, seguimos siendo evangélicos protestantes, No creemos que el pan de la Santa Cena se convierta en más que pan, ni que el vino se convierta en más que vino. Es decir, no creemos en esas transubstanciaciones. Seguimos manteniendo nuestro criterio. Jesús dice, yo soy el pan. Y hay que comerme a mí. Y hermanos, y ahí tenemos el volver a nuestros inicios otra vez. ¿En qué consiste nuestra fe? Fijaos que Elías comió unas tortas de pan. Antes ya los cuervos le traían pan cuando estaba en el arroyo de Kerib. Dios cuidaba de Elías. Y ahora vuelve a aparecer el maná y vuelve a aparecer el pan en lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Yo también quisiera que Jesús estuviera hoy presente entre nosotros de esta manera. ¿Cómo me alegraría que Jesús multiplicara por millones panes y peces, ya que en nuestro mundo moderno y la ONU y todas las grandes organizaciones son incapaces de dar pan? Qué bueno sería que Jesús hiciera esas multiplicaciones tan espectaculares. Pero Jesús dice, no consiste la fe en seguirme a mí, obrador de milagros. Y ciertamente que Jesús había hecho milagros espectaculares y lo siguió haciendo. Pero no consiste la fe en seguirme a mí, porque obro milagros. Ni siquiera los más simples, cuanto más los espectaculares. Y declara en qué consiste la fe. Volvamos a los inicios. Como Elías, volvamos, queridos hermanos, ¿en qué consiste la fe? Nuestra fe. ¿En qué Dios y en qué Jesucristo creemos? Y entonces Jesús advierte, nadie podrá creer en mí si el Padre no le otorga
ese poder y esa creencia. Y esto nos descoloca. Una vez más nos descoloca. Yo no soy calvinista. Entiendo que el calvinismo ha traído más mal y más dolor de cabeza en el mundo que beneficios. Y el nuevo movimiento neocalvinista que está presente y con una influencia cada vez más fuerte, incluida en España, a través de pastores formados en el seminario de la Iglesia de la Gracia norteamericano, pues están aquí otra vez advirtiéndonos de que el hombre no puede ser salvo, que el hombre es siempre pecador y que solamente serán salvos aquellos a quienes el Señor Jesucristo y el Padre decida que van a ser salvos. Elección pura y dura de parte de Dios sin ninguna participación del ser humano. Yo no creo para nada en eso. Yo creo que no hay salvación sin la voluntad específica del ser humano de volver al Padre, como hemos cantado en la historia del Hijo Pródigo. Yo creo que la salvación solamente es posible cuando el ser humano toma conciencia de que ha tocado fondo y que necesita el abrazo de Dios Padre. Y creo incluso que Dios Padre está por delante de nuestra decisión, pero no para forzarnos a tomarla, sino simplemente para inspirarnos en ella. Y nos dice el Señor Jesucristo: si no coméis mi cuerpo. Comer aquí significa integrar, de la misma manera que integramos en nuestro cuerpo los alimentos. Hoy día ya no podemos decir come pan, porque enseguida dice cuidado que el pan... Bueno, los alimentos, el símbolo del pan es un símbolo extraordinario. Trigo, harina, agua, fuego, pan. Sobre todo para un pueblo rústico como era el pueblo de Israel. La esencia de la fe consiste en comer al Señor Jesús. Ni más ni menos. Es decir, que nuestro ser, nuestra personalidad, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros reflejos, nuestra inteligencia, nuestros recursos intelectuales, aprovecho, benditos de Dios, porque para algunos parece ser que pensar, reflexionar y ser más o menos intelectual es tanto menos como ser sospechoso de ser algo raro. Gloria a Dios que nos da mente para pensar y nos permite pensar y razonar y trabajar. Gloria a Dios. Todo lo que es el ser humano, de la misma manera que al comer un trozo de alimento, un trozo de pan, se integra por los diferentes órganos que tenemos en nuestra esencia y nos fortalece, de la misma manera Jesucristo tiene que estar presente en cada uno de nosotros. Y eso no podemos hacerlo nosotros, por más que hayamos sido fieles durante toda la vida de la asistencia al templo, por más que hayamos sido iglesia y nos hayamos sentido iglesia, por más que hayamos hecho eso, lo que hemos hecho no es más que el resultado de la fe, pero no la fe. La fe es volver a nuestros orígenes, es volver a nuestras esencias. La fe es considerar a Jesucristo como único y exclusivo alimento de nuestro vivir, hasta el punto de que es el que da razón de nuestra manera de ser y de nuestra manera de vivir. No es un buen predicador quien se olvida de predicar eso. Porque eso es lo que tenemos que hacer los predicadores. Deciros a vosotros y decirnos a nosotros que si empezamos a estar cansados porque la organización de la Iglesia nos asfixia, si dejamos que no sé qué, o si como ahora los cantos de sirena, es que la Iglesia de no sé dónde es maravillosa porque allí nos divertimos más y es todo más divertido, más instructivo y ya no te digo nada lo bien que están nuestros niños, de ahí ya van a salir con el título del Bolonia y los másters del rey Juan Carlos, bueno, ya van a salir, ya. Esa iglesia es, bueno, comparado con la nuestra, 4 viejos, no hay vuelta de hoja, que me voy y olvídame. Oiga,
¿Eso tiene algo que ver con la fe? Si no tuvieras iglesia, entonces ¿no tendrías fe? La fe es volver a los orígenes. Y los orígenes es que Dios nos ha estado amando siempre. Y los orígenes es que Dios desea amarnos para salvarnos. Y los orígenes de nuestra fe es que en Jesucristo Dios mismo ha venido para salvarnos. Y los orígenes de nuestra fe es que este Jesucristo es Salvador y Señor de nuestra vida. Si comemos, no el pan que Él es capaz de multiplicar, sino si le comemos a Él, si lo integramos por completo a Él. Y esa es la fe que nos va a salvar. Y esa es la fe en la que vamos a mantenernos cuando lleguen los miedos, cuando lleguen las ganas de tirar la toalla, cuando lleguen incluso, Benjamín, las ganas, no de bendecir a nuestro hermano con el que hemos tenido una rabieta, sino de decirle, Señor, sácamelo de encima, que no lo puedo ni tragar. Que también abunda esto entre nuestras iglesias, ¿eh? Espero que aquí no. La fe es volver a nuestro interior a escuchar el silbo amoroso de Dios, el silbido amante de nuestro Señor Jesucristo. Mira, ¿quieres vivir? Come del pan que yo te doy, que yo soy. Bebe del agua que yo te doy, del agua que yo soy. Integra todo eso en tu existencia. Y entonces nos planteamos, pero ¿cómo puedo hacer esto? Yo no tengo fuerzas, yo soy débil, yo esto no lo puedo hacer. Y entonces el Señor Jesús nos da la gran respuesta con la que acabo esta reflexión y esta predicación. Solamente el Padre. Nadie puede creer en mí si no se lo concede el Padre que me envió. Es Dios el que está obrando en cada uno de nosotros, como obró en Elías, como no le dejó que se muriera a la mala sombra de un arbusto en el desierto, como le obligó a caminar 40 días hasta la esencia. A veces la fe, hermanos, nos la tenemos que volver a ganar. No en el sentido de ganarnos la salvación, sino de pelear por nuestra fe, de volver a los orígenes, volver a las esencias y replantearnos si mereció la pena de verdad decir, Señor, soy tuyo. Y siendo así, entonces la fe nos da el poder para seguir adelante. Un poder que no consiste en que seamos tan poderosos en obras y milagros, ni como Jesús ni como Elías, sino que consiste en un vivir en el amor que en definitiva es lo que el Señor Jesucristo vino a mostrarnos. Que el Señor os bendiga, hermanos. La fe a veces exige un refugio, exige un volver a la cueva, exige un replantearnos en profundidad qué nos pasa. No tengáis miedo, porque cualquier creyente que hace eso no se va a encontrar jamás solo. El Espíritu del Señor estará a vuestro lado. A veces tocando flauta con silbidos amorosos y a veces abriéndonos los ojos. Bienaventurado aquel y aquella que decide de vez en cuando no dejarse aquí me quedo y aquí me muero, sino que siguen pidiendo a Dios, quiero una fe viva, y vuelven a sus orígenes, a sus esencias, a los momentos en que nos convertimos al Señor Jesucristo y dejan que el Señor nos invada y nos llene. A su nombre gloria. Amén.